contaminadas. Pero cuando hablamos de casas contaminadas, hermanos, es tremendo. Fíjense, ¿saben por qué me llevo por este lado? A veces uno entra a una casa y desde que uno entra siente unos aromas que hay dentro de esa casa. Pueden ser aromas agradables o pueden ser aromas feos. Pero hay ciertos, o entra uno, hermanos, y siente uno el ambiente pesado. Si aquí sí la situación está un poco fuerte. Y lo más tremendo es que la casa es el lugar que lo acoge a uno. Y si el lugar que te acoge está contaminado, no vas a dormir bien, vas a tener luchas, te vas a sentir mal, puede que te sientas oprimido con situaciones hasta de mal humor, ¿verdad? Y entonces uno empieza a pensar, ¿qué pasa en esta casa? Allá hay algo raro. Y si uno ya sintió cómo está la situación, entonces uno tiene que, hermano, levantar batalla por liberar el ambiente de la casa y por crear en la casa un ambiente propicio. Hay casas, hermanos, donde desde que amanece hasta que anochece hay gritos, pero no de júbilo, sino ¿sabe que Proverbios dice que vale más bocado en paz, en seco, dice, y en paz, que casa llena de provisiones, dice, llena de contiendas? Entonces hay cosas que tenemos que aprender con respecto a las casas. Fíjense que no me había tocado hablarles desde hace un rato de lo que es la casa. Y si Dios me motiva a seguir buscando más cosas, me gustaría hacerlo, porque como nosotros todos habitamos en una casa y a veces las situaciones que se nos dan no son muy buenas, y entonces decimos, y a veces uno culpa a las personas o se culpa entre uno mismo. Uno tiene que buscar todos los medios que puedan estar creando ambientes. Si es uno, pues decirle, Señor, aquí estoy, tirarse al piso y clamar y derramarse en llanto y suplicar misericordia por uno. Pero si uno ya fue ministrado y la situación sigue, entonces decir, Señor, en la casa es el ambiente, lo que hay aquí. Pues ahora, en el nombre de Jesús, empezamos a atar y a reprender todo espíritu que hay en el lugar. Entonces, cuando pasa eso, entonces nosotros debemos de entender que hay casas que pudieron haber quedado contaminadas cuando uno las agarró. Y usted va a decir, pero si era nuevo, entonces hay que ver qué hay en el terreno del lugar, o qué está propiciando uno. Entonces, de ahí, hermano, viene se ha dado que hay casas embrujadas. Se ha dado de que hay casas, hermanos, que nadie puede vivir en ellas, porque pasan cosas bien misteriosas, bien terribles. Y entonces ahí es donde la persona tiene que decir, bueno, voy a orar a Dios que me diga si sigo aquí o me voy de esa casa. Y si me dice que siga aquí, entonces yo tengo que empezar a preparar mis armas, hermanos, a afilar mis armas, porque se va a levantar batalla en el lugar para liberar el lugar. Y es terrible que cuando hay casas contaminadas, hermanos, la muerte llega a esas casas. Y lo más tremendo es que se le permite a la gente ver la muerte. ¿Usted lo ha visto alguna vez? Yo sí, desde que era niño. Jugamos la lotería y decían, la muerte, lotería.
Pero hermano, espiritualmente sentimos cuando hay un ambiente de muertos. Pero imagínese usted que la gente que no es cristiana, Dios les ha permitido verla. Y le decía a uno, hemos visto que sale de una recámara y se mete ahora. Entonces uno dice, aquí sí está fuerte la situación. Y ha habido situación de que se quieren suicidar. Entonces ahí es donde uno tiene que pensar, Señor, ¿qué hacemos en este lugar? ¿Cuál es nuestra misión en este lugar? Porque hermanos, Dios nos puso para algo en esta tierra. De eso sí estamos seguros, ¿no? Que Dios nos puso para llevar a cabo una misión. Ahora el asunto es que si usted no es sabueso, ¿verdad? Ni es de esos que usan para cazar venados, ¿verdad? Ni para conejos. Que hermanos son rápido sienten lo que hay en el ambiente. ¿No se han fijado que cuando pasa una ambulancia, hermano, todos los perros empiezan a decir sí, qué terrible se siente usted? Y cuando usted oye eso, usted tiene que pensar, ¿será que se va a morir alguien? Entonces usted es cristiano y tiene que pensar, Señor, ten misericordia de mi hermano, que no se muera, dale una oportunidad que se salve, Padre. Porque a veces los animales sienten lo que hay dentro de la tierra, en el lugar donde están. Entonces aquí es donde ahora nosotros debemos de también entender, hermanos, que hay en nuestra casa o que hay alrededor de mi casa. Mira, hermano, yo soy de que aunque estén bien dormidos, sean las 3 de la mañana, pero cuando algo no camina bien alrededor de la casa, yo rápido, el nombre de Jesús, acto toda pobreza, acto todo poder de hechicería, de brujería, de espiritismo, fuera en el nombre de Jesús. Entonces ahí uno tiene que entender que la casa de uno puede ser, hermanos, contaminada por seres que estén alrededor de la casa o por hechiceros, santeros, satánicos, adivinos, de muchas clases de gente. Entonces, si uno sabe que le quiere contaminar la casa o hasta el lugar donde duerme, uno tiene que, como dijo el Señor, velar y orar en todo el tiempo. Porque si estamos sabiendo, hermanos, que el enemigo está atacando, ¿qué estamos haciendo? No. Si usted sabe que el enemigo está atacando su vida, su casa, su familia, usted tiene que pararse. Usted tiene que levantarse y empezarle a hacer guerra al enemigo y a declarar que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Libertador. Amén. Entonces, mire, en la Biblia encontramos casas contaminadas por el pecado de codicia. ¿Qué cosas son las que contaminan las casas, hermano? Pecado de codicia, ¿sí lo alcanza a ver o no? Bueno, dice Josué 7, 20 y 21. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Qué está diciendo, hermanos? Aquí acá la orden de Dios era: no tomen nada de la tierra. Y él desobedeció la voz de Dios, hermanos. ¿Por qué desobedeció? Por la codicia. Dice que vio el manto y dijo: ay, este manto está bien bonito, es de gran valor, lo codició. Vio la plata, igual se le despertó. Hermanos, hay gente que tiene tremenda, hermano, ve la plata y se le despierta la codicia, como que se activa, hermano. Qué tremendo, hermano, que alguien se ha activado
cuando ve algo que le están diciendo que no debe tomarlo. Y vio el lingote de oro, ¿y qué dice? Y lo codicia. Pero lo más tremendo es que la codicia la llevó y la metió en su casa. Pues aquí es donde nosotros tenemos que pensar, hermanos, y llegar al punto de decir, hermano, cuando usted llega a su cama, ya ve que la Biblia dice, mirad, bendecida Jehová, lo que por la noche dice, estáis en vuestras camas. Meditar en el Señor. Cuando usted tiene codicia, usted no medita en el Señor. Usted está, hermano, meditando en plata, meditando en oro, meditando en dinero, hermano. Casi me hacen como aquel que dijo este año, mis cosechas serán mayores. Haz una maca, y yo decía, hablarla, come, regocíjate y bebe, que muchos bienes tienes para muchos años. ¿Y qué pasó? Vino una voz que le dijo, necio, si esta noche te piden tu alma lo que has recogido, ¿de quién será? Mire, hermano, yo quiero del Señor que usted me, anhelo del Señor que usted me escuche con un corazón espiritual. Que usted me escuche con oídos, hermano, sedientos, deseosos de oír al Señor. Que usted diga, sí es cierto, ¿verdad? Que el Espíritu le hable a él. Y usted diga, sí es cierto. A veces hasta el sueño se nos va haciendo números en la cama. A veces, hermanos, se parece hasta de insomnio, ¿verdad? Porque se piensa mucho en la cama. Quiere decir que todo lo que ha traído de afuera lo ha llevado a su casa. ¿Qué es lo que debemos? Fíjense que la Biblia está marcado. ¿Qué es lo que debemos de llevar a nuestra casa? La bendición de Jehová debe estar en nuestra casa. Amén. El poder de Jehová debe estar en nuestra casa. La alegría debe estar en nuestra casa. El gozo debe estar en nuestra casa. Pero hermanos, cuando la codicia la metemos en la casa, nos trae maldiciones en lugar de bendiciones. Entonces acá cuando llegó esto, no solo, hermanos, contaminó su familia, su casa, el pobre burro, hermanos. ¿Qué culpa tuvo el burro, hermano, de que lo apedrearan, lo lapidaran por causa del comportamiento de acá? Y acá, hermanos, sabiendo lo que Dios ya les había dicho, él pudo más su codicia, hermano. Bien, hermanos, es tremendo, pero yo quisiera pensar que las cosas de este mundo, cuando no estamos consagrados y entregados a Dios, activan otras cosas en nuestra vida. Se parezca a lo que queramos, hermano. Si la unción del Espíritu cae sobre tu vida, si el Espíritu te llena, va a activar un montón de cosas bonitas en tu vida. Pero si te están diciendo, no hagas esto, y cuando lo ves te activan la codicia. Haga cuenta que prendió lo que estaba apagado. Es como decir, activó la codicia. Entonces, hermano, ¿por qué pasa que algunos cristianos, hermanos, son activados en cosas que se creían que ya estaban muertas, pero no están muertas, hermano, sino que están vivas? Porque dice que el pastor llega, hermanito, no nos hemos visto por la iglesia, y dice, ay, es que hemos servido mucho, hermanitos, ya nos extrañamos, ay, es que la venta en esta temporada solo aprovechamos. Ay, mis hermanos, ya nos extrañamos en la oración. Ay, es el trabajo, hermano, no es el trabajo, no es el negocio, es uno el que está siendo activado a quedar atrapado en las cosas de este mundo. Por eso sí es importante que nosotros, hermanos, tengamos buen entendimiento. ¿Cómo dice la Biblia? No seas vencido de lo malo, dice la Biblia, sino vence el mal con el bien. Entonces, hermanos, bueno, si usted es joven, también no se preocupe mucho. Pero si usted es padre de familia, se preocupe.
Si usted es madre, preocúpese. ¿Por qué se debe preocupar? Por llevar la bendición a su casa. No se lleva la bendición. Fíjense, hermanos, qué tremendo es esto, porque parece que no, pero la mujer de Proverbios 31 dice la Biblia que no come su pan delante. Quiere decir que era una mujer muy activa, pero que llevaba bendición a su casa. Separaban sus hijos y le decían: muchas mujeres hicieron de bien, pero tú las sobrepasaste a todas. Separa a su marido y le dice: igual, muchas mujeres hicieron de bien. Entonces, hermanos, quiero entender eso, que cuando la mujer sabe que tiene una responsabilidad de hogar, se preocupa porque su hogar esté bendecido, que el enemigo no vaya a tratar de hacer de su casa una cueva. Una cueva es cuando, como el caso de acá, hermanos, enterró el lingote de oro, enterró el dinero, hizo como una cueva en su casa. ¿Se acuerdan ustedes lo que Jesús hizo cuando llegó al templo? Armó un chicote y los agarró a chicotazos para afuera. A todos les volvió las mesas donde metían el dinero y les dijo: ¿qué no habéis leído en la ley que está escrito? Mi casa será llamada casa de oración. ¿No habéis leído esto, que el celo de tu casa me consume? Hermanos, qué tremendo, porque el Señor les está hablando y exponiéndoles lo que es la casa de uno, hermano. La casa de uno debe ser un lugar donde uno tenga un tiempo de oración, donde uno tenga un tiempo de buscar el rostro del Señor, hermano. Pero por desgracia uno ha hecho de su casa una cueva. Una cueva, hermano, donde ni ventanas grandes hizo para poder abrirlas y ponerse como Daniel, pero 3 veces aquí a orar que lo vean todos. Entonces, cuando uno entiende de que la casa de uno debe de ser un lugar sagrado, un lugar bendecido. ¿Sabe qué hago yo cuando hablo con mis hijos? Les digo: esta casa es sagrada y cada uno de ustedes la tiene que respetar como un lugar sagrado. El lugar donde comemos es un lugar sagrado, y cuando se sienten a comer, tómenlo por respeto como un lugar de bendición. Pero muchas veces, como no tienen ese entendimiento, traen cosas de la calle. Como aquellas hermanas, la que me gustan aquí. Por eso le voy a decir: oye, me da permiso que lo diga. No están aquí hoy. Hoy no voy a decir. El pastor dice algo en la iglesia y transmiten el mensaje. Y van y le dicen al marido que no se congrega ni está bien consagrado. ¿Puedes creer lo que dijo el pastor? Mira, dijo esto, dijo lo otro. Entonces el hombre está con la cabeza así: ¿para qué van a la iglesia, pues? Me hacen enojar a mí, porque no me llegan a comentar chismes, hablan cosas que no son buenas. Si para eso van a la iglesia, hasta el hombre que no está bien convertido le dice: cuando vayan, le dije que vamos a los que no vinieron a hacer una esa nuestra gloria. Y entonces hacen que la persona, en lugar de amar la iglesia y sentir algo bonito por la iglesia, sienta odio por la iglesia. Mira, ese pastor como lo veo con calles. Imagina, hermano, y que todo por la situación, ¿verdad? ¿Quién lo que llevan a la casa? Casi se parecen al pueblo de Israel, que llevaba a sus tiendas murmuración. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender, que nuestra casa, a ver, dígalo conmigo: mi casa es un lugar de bendición. Mi casa es un lugar de bendición, un lugar sagrado, un lugar de refugio, un lugar de reposo, un lugar de paz. Eso es su casa. Entonces ahora, cuando le digo eso, usted tiene que cuidar qué va a llevar a su casa, qué cosas puede introducir en su casa y qué cosas no, porque si no la va a convertir en una cueva.
Y después ya decía usted, no me siento a gusto en mi casa, no me siento en paz en mi casa, no me siento bien en mi casa. Mire, hermano, es tremendo pensar cómo es la gente, mire. A veces llegan cosas que uno dice, ay, qué ofertaza que traía esa persona. Me cayó una persona así como tienes. No necesita carne para luz. Tengo hasta que se lo voy a dar. No me lo voy a buscar. O pintura para el gato, tampoco necesitamos pintura. Primero que cayó en el incendio. ¿Sabes qué está diciendo el incendio? La novia. Porque le dieron confianza que fuera a trabajar en la casa y se robó las cosas de la casa y las almas de Dios. Hermano, y hay cristianos que dicen, está barata que comprarse. ¡Qué bendición! Dicen. Porque qué bendición, hermano, está comprando robado. Con comprar robado es que usted va a empezar a convertir su casa en una cueva de ladrones. Ustedes han convertido mi casa, dijo el Señor, en cueva de ladrones. Ay, no diga eso, o alguien, ¿dónde le traigo un buen celular? Barato, de 500 pesos, mire ese iPhone. Hay de lo bueno, de los más actuales, 500 pesos. Una bendición, mi Señor. Miren, hermanos, lo que es malinterpretar la maldición y convertirla en bendición, eso no es un milagro, es una maldición. Nosotros tenemos el poder que Dios nos ha dado de convertir la maldición en bendición, de transformar el fracaso en victoria. Tenemos ese poder, pero tenemos que estar bien fuertes y bien ciertos de que lo que vamos a hacer es lo correcto. Imagínense que yo diga, voy a convertir la bendición de aquel cuartel, la maldición de aquel cuartel en una bendición. No, eso ya no, hay función. ¿Por qué no funciona? Porque estoy comprándole al que le está robando al prójimo. Entonces estoy cometiendo una falta grave delante de Dios, como que yo lo hubiera ido a robar. Entonces, mire, hermano, empezamos a hacer de nuestra casa una cueva. Y si la convertimos en una cueva, no vamos a vivir bien, hermano. No vamos a estar felices. No vamos a vivir cómodos. No va a estar la bendición de Dios con nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque tomamos algo indebido. Acá tomó algo indebido, hermano, y lo llevó a su casa. Oiga, hermano, que uno diga si los hijos son preciosos, los hijos son un tesoro que Dios nos ha dado y tenemos que cuidar de que la casa no se contamine para no contaminar a la esposa y a los hijos. Pero cuando uno no tiene entendimiento, hermano, ay, el Señor activa el entendimiento de todos nosotros en esta noche. No te buen entendimiento, hermano. Que entendamos bien, Señor, se podrá oír bonito, pero esto como que viene de malas aguas, de un mal mover. Y el problema es que me va a despertar más codicia. Oye, hermano, como que no quiero salir bien. ¿Saben por qué? ¿Cómo se despierta la codicia? ¿Cómo se activa la codicia? Acá fue activado en codicia cuando no debió haberse activado en codicia, porque iba a una guerra, a un combate, iba a combatir al enemigo y el enemigo lo combatió a él. Lo activó en la codicia. Bueno, los que predican hoy en día y que hablan de la famosa prosperidad dentro de la casa de Dios, da como enlace, hermano, enlace es un lugar contaminado. Que dice, ¿por cuánto va a pagar? Quiero una casa. Ay, una casa. ¿Y cuánto va a dar? ¿Cuánto va a pactar para la casa? Pues nada más tengo 100 pesos. 100 pesos es un poquito por usted pague por una casa. Mira, pague por 1 millón y el Señor le va a dar 2 millones. Y así están haciendo varias iglesias también.
Entonces, ¿sabe qué hacen, hermano? Prenden, activan a los cristianos en la avaricia. Y entonces, por eso hasta el canto se los he hecho muchas veces. La ofrenda del Señor. Si tú das un peso, Señor, te da dos. Ese es un canto de avaricia. Ese es un canto mal hecho. Yo doy para que Dios me dé, o doy porque estoy agradecido. ¿Por qué damos, hermano? ¿Porque estamos agradecidos o porque queremos chantajear a alguien? Dios te va a dar un peso también dos. No, no es así. Es como que usted espera que el pastor venga aquí con los zapatos todos rotos, ¿verdad? Sin ilustrar. Que ay, pobrecito el pastor, ni para zapatos, por lástima le va a dar un viejo. No confundamos. No confundamos. El diezmo se presenta a Dios por obediencia a Dios, por consagración a Dios, porque se consagra a Dios lo que ganamos. Y no porque vemos al pastor que ya trae roto el pantalón de aquí y que trae ese contorno de la moda, hermano, y están rotos de por acá, y así andan mal vestidos, ¿verdad? Y entonces va a decir, ay, pobrecito el pastor, no, hombre, se anda a la moda ese pastor. A la moda pues de pantalones rotos, declarando miseria en su vida para causar lástima. Y no está declarando que está bendecido. Yo por eso siempre digo a mi esposa, a la iglesia que bien vestido, a la iglesia que bien arreglado. Hermano, no parezcamos gabaonitas que queremos engañar a Dios de que estamos pobres. No, hermano, no hagamos eso. No traigamos maldición a nuestra casa. Traigamos bendición. Yo como le digo a mi esposa, mire, yo a mi nietecita cuando la trae el culto, qué bonita se ve mi nietecita, digo, sus vestiditos bien bonitos, le digo, qué bonita se ve, bien presentada. Y yo digo, ella sí sabe vestirse para ir a la iglesia. Algunos cristianos, pero seguro, es cierto. Mire, hermano, entonces ahí es donde llegamos a la situación. ¿Por qué el enemigo prende la avaricia a algunos? Porque hay predicadores que están trastocados por el enemigo, predicar la avaricia en lugar de predicar cómo llevar la bendición, cómo llevar la santidad, cómo llevar la consagración a nuestra casa, hermano, y tener una casa bendecida por el Señor, ¿verdad? No una casa con avaricia. Ahora sí vamos a salir de ahí. Ahora sí se lo prometo. Bueno. La casa de Elí, contaminada de adulterio y de qué más, y de menosprecio a las ofrendas. Oiga, hermano, casa contaminada por pecado de adulterio y por menosprecio a las ofrendas. Oiga, eso está tremendo, hermano. Si quieres que Dios te bendiga, no vengas a cometer pecado en la iglesia, porque también esta es una casa, de la casa del Señor. Amén. ¿Sí está aquí? Y los hijos de Elí, hermano, como no habían entendido el sacerdocio, cometían pecados dentro del templo con las que les tocaba trabajar de noche en el templo. Y dice que dormían con ellas. ¿Y sabe qué es lo tremendo aquí, hermano? De que Elí ya no lo disciplinaba. Entonces ellos hacían lo que querían, pero también entraron en el menosprecio de las ofrendas. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Por qué entraron en el menosprecio de las ofrendas? Porque, hermano, los sacerdotes tenían derecho de tomar una pieza de carne cuando se iba a ofrecer el sacrificio, pero la carne tenía que estar fresca cuando ellos la tomaran, no ya cocida. Y entonces ellos llegaban con mucha exigencia, hermanos, y faltaban a la ley de Dios con lo que hacían, porque no debían de hacerlo de la forma que lo estaban haciendo. Era como un menosprecio a la ofrenda. Entonces llegamos a una situación, hermano, que nosotros queremos estar bendecidos por Dios, pero no nos apegamos a la palabra.
cómo es que nosotros debemos de ofrendar, cómo es que nosotros debemos de tener un altar donde hagamos ciertas ofrendas a Dios que sean las ofrendas agradables al Señor. Y si uno agrada a Dios con sus ofrendas, hermano, porque uno tome en cuenta y con mucho respeto lo que Dios ha establecido en su palabra, entonces el Señor va a derramar bendiciones sobre nosotros abundantes. ¿Por qué, hermano? Porque no estamos menospreciando lo que Dios ha establecido. Ofrecer ofrenda, hermanos, es aprender a vivir nosotros consagrados, porque nosotros también tenemos un altar donde debemos de presentar como ofrenda de honor grato al Señor. Entonces, miren qué importante es esto. Aprender a entender que uno como padre debe de cuidar la familia y la casa, de que a la casa, hermanos, no se le falte al respeto. Es decir, hermano, pero si es alguien animado, hermano, si es la casa que Dios le dio, usted tiene que tener temor de Dios y decir: en esta casa no se fuma, en esta casa no habitan borrachos, en esta casa no habitan marihuanos, en esta casa no habitan esos que leen a la Biblia ni al pegamento. En esta casa se respeta, porque esta casa es casa de Dios. ¿Qué hizo Jacob, hermano? Cuando tomó la piedra y la usó por cabecera de Betel, ¿cómo le puso? Le cambiaron el nombre al lugar. Dice que antes se llamaba Luz y ahora le pusieron Betel. ¿Qué significa? Casa de Dios y puerta del cielo. ¿Y por qué, hermano? Porque él vio que ahí Dios se manifestó y había manifestación de ángeles. Entonces él dijo: esto no es más que casa de Dios. ¿Y qué más? Y puerta del cielo. ¿Cuándo si usted va a decir que su casa es casa de Dios y puerta del cielo? Cuando usted va a empezar a ver que Dios se manifiesta en su casa. Cuando usted empieza a ver que hay ángeles que están bajando ahí en su casa y ángeles que están subiendo. ¿Por qué? Porque usted respeta la casa donde Dios se manifiesta. Porque usted aprende a tomar en cuenta lo que se le va a dar a Dios como ofrenda. Mire qué importante, hermano. Parece que no tuviera importancia la ofrenda, pero yo me acuerdo desde niño, mi papá ponía todas las ofrendas haciendo 10 hermanos. Imagínate, somos 10 hermanos todavía, gracias a Dios. Y mi papá ponía ofrenda 1, ofrenda 2, ofrenda 3, 4, hasta llegar a la 10. Y cuando ya bañaditos y ya bien cambiaditos para irnos a la iglesia, esta es la ofrenda de plata, esta es la ofrenda de plata, por nombre cada ofrenda. Qué bonito que nuestra casa es un lugar donde se dan ofrendas. Espérense, porque no le voy a hablar a la gente. Gracias a la fe, por eso yo a mi tío no le dejo de hacer su ofrenda. Cuando estamos de estas ofrendas, de las del 2 de noviembre, del 1 de octubre. Sí, pues, claro, porque alguien por ahí se puede poner bien listo, bien vivo. Ni vivo ni listo, pero va a decir: después hay que poner el altar de cada 31 de octubre, ¿verdad? No, hermano, no. Estamos hablando de ofrendas a Dios, no de ofrendas a los muertos. Y qué bonito que uno diga: si yo presento mis ofrendas de manera agradable a Dios, el Señor se va a manifestar en la casa. Qué bonito que Dios llegue y te toque así. Y te llame por nombre. Ay, hermano, es un bonito. Pero imagínate que nunca toque. ¿Cómo dice el Señor? Y aquí, yo estoy a la puerta. Toda casa debe tener una puerta. Yo estoy a la puerta. Y llamo, ¿ves? Y aquel que me oye, abre la puerta. Y yo entraré a él. Cenaré con él, con tus ofrendas. Son agradables delante de Dios. Hermano, la ofrenda no es un juego. La ofrenda no es lo que quiere dar. La ofrenda es
algo que se prepara en el corazón. Muchas veces dice, hermano, la ofrenda lo que usted quiera dar, no es cierto. La ofrenda es lo que te nace del corazón, darle a Dios. No lo que quieres, no es lo que quieres, porque la ofrenda también tiene que ser algo para agradar a Dios. Sí, ¿verdad? A ver, si es cierto, dígame, porque si oye, que eso es lo que usted comió hoy. La ofrenda es algo que agrade a Dios. Amén, hermano. Y vamos a cuidar la casa con santidad, con temor, con gratitud a Dios, porque queremos que Dios esté en nuestra casa. Amén. Estoy escaso de dinero, ¿verdad? ¿Cuánto vale su amigo? ¿Me creen que yo dar dinero? No, pero es importante que usted piense, hermano. Qué importante es entender por qué se tiene que disciplinar a los hijos. ¿Por qué se les tiene que corregir cuando están cometiendo faltas que pueden correr la presencia de Dios de nuestra casa? Decirles, oiga, esto no, así no es el asunto. Si no vas a respetar el hogar, ponte a trabajar y búscate un buen trabajito y también un buen cuartito. Porque esta casa, si quieres seguir aquí, tienes que tomar en cuenta que aquí debe estar Dios con nosotros. Por eso José, como dijo, mi casa yo. Pues tenemos a tu barro, ¿verdad? Y si no quieren servir, al menos que no contaminen mi casa. Que vean, yo no soy de limpiar mi casa, sus carretillas y lados, hermano. El que se fuma así o el que se toma así, y hay que comer aquí. Se fuma ahí afuera. ¿O quiere llevarse la caguama a la casa, verdad? Nada más una papa, no, papi. Aquí, fuera de la casa. A ver, le pregunto a usted. ¿Usted quiere que el Señor lo visite? Ay, hermano, si te vivimos que Dios lo visite. Que Dios llegue y toque a la puerta. Y usted diga, ¿quién? Y le diga, Jesús de Nazaret. Aleluya, va a caer sentado usted. Y va a volver a preguntar, ¿para quién? Jesús de Nazaret. Aleluya. ¿Qué hizo Abraham cuando Dios visitó su casa? ¿Qué hizo Abraham cuando Dios visitó su casa? Se postró, adoró y le dijo, me permite que les prepare un becerrito para vaca. Y le dijeron, ven, pues, haz lo que tienes pensado en tu corazón. Y corrió, salí natural. Al Señor de afuera vamos a preparar un becerrito de su pueblo. Qué bonito que tengamos atención cuando el Señor nos visita. Eso es importante. Si el Señor te está visitando, hermano, tenle bien preparada la casa. No digas como dicen algunos, sin ofender a nadie. Pastor, cierren los ojos porque aquí está terrible la cosa. No, yo no puedo cerrar los ojos. Si usted es una hija de Dios, un hijo de Dios, usted tiene que tener preparada su casa para que el Señor lo visite. Quitemos los desórdenes. Quitemos los desórdenes, ¿sí me oyó? Y dejemos espacio para que el Señor entre. Bueno, la casa de Saúl rebelión, casa de rebelión, casa de celos, casa de brujería. A ver, lo voy a poner a explicar a ustedes porque están bien escasos de apenas. La casa de Saúl, ¿qué es? Rebelión, celos y brujería. Qué tremendo, hermanos. Saúl vivió una rebelión tremenda y tenía rebeliones en su vida. Y por causa de sus rebeliones había un demonio que lo atormentaba.
y que empezaba a desvariar, hermano, que varias veces intentó matar a David. Pero dentro de que también intentó matarlo, hermanos, una era porque tenía celos de David y lo intentó matar varias veces, era por sus celos. Oye, hermano, como que viendo la Biblia, los celos pueden llevar a la persona a matar. Pero aquí puedo predicar con libertad, ¿no? Porque aquí mujer celosa. No griten mucho, hermanas, porque me voy a creer que sí siento que hay. ¿Qué tenemos, hermanos? Cuando llegan los celos a otra persona. Una casa donde hay celos, hermano, es una casa donde va a haber contención. O sea, es que yo lo celo porque yo lo quiero mucho. Es que si no lo celo, me lo gana. Hoy sí que decir puras saulitis, desvaliaciones de saulitis. Esa clase de celos es una distorsión en la vida de una persona que lleva celos a su casa. Y el llevar celos a su casa es llevar una desvariación de demonios, como lo empezó a vivir Saúl, que quería matar a David. Entonces, cuando la persona se vuelve, hermanos, incontrolable en los celos, puede matar. Entonces, esto es algo que se hay que controlarlo. Que su casa quede libre de celos hoy. Y que la bendición esté en su casa. Pero había pecado también en Saúl. Fíjese que aquí en Saúl, hermanos, se vieron, bueno, rebelión había. Y mire cómo dice 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación a la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y 1 Samuel 28:8 dice: y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Oye, hermano, qué tremendo. Ahí sí que se transfiguró Saúl, pero no era el Señor, sino que empezó a disfrazarse para que no lo conocieran quién era el hermano Saúl. Y que el hermano Saúl, para que no se den cuenta que ahora ya no confía en Dios, fue a visitar a los brujos, a los adivinos. Miren, como cuando una mujer es celosa, ¿no? Va a preguntarle lo que oiga, vengo a preguntarle cómo tiene otras mujeres. No anda como una que es así, mire, como dijeran allá en el pueblo, Coloche. No anda como una así, pero rara, media torcida, así al caminar, ni torcida ni derecha. Hermanos, ¿qué situación en las que vivió Luis Saúl? Llegó rebelión a su casa, pero no llegó celos a su casa y brujería, adivinación. Hermanos, es triste, pero ¿sabe usted que hay cristianos que todavía le creen a la brujería? Todavía le creen a la adivinación, a las cartas. Todavía le creen a los brujos, hermano. Sino que todavía le creen al horóscopo, ¿verdad? Si este todavía existe. ¿Y usted qué signo es? Señor, reprenda algo que signo. A eso tenemos que entender, hermano, que una persona que practique esas cosas no está convertida, está desconvertida, no está transformada, está disfrazada, tipo Saúl. Y fíjense que en las características del rey Saúl podemos ver, hermanos, al cristiano que aparenta cristiandad, que aparenta victorias y guerras, pero que está limitado. Porque se disfrazó. Y no solo se disfrazó, usurpó funciones también. O sea, que eso de nosotros debemos de ver qué terrible es una persona
que vive en rebelión, que no vive con temor de Dios, hermano. La rebelión de Saúl, los celos de Saúl y la adivinación de Saúl llevó a su familia a la ruina, hermano, porque vivieron situaciones terribles por causa de su fracaso espiritual. Quiere decir, hermanos, que cuando nosotros no nos preparamos para ser gente exitosa en el Señor, para ser pueblo consagrado, pueblo santo, pueblo disciplinado, lo que llevamos a la casa es rebelión, celos y adivinación, en lugar, hermanos, de llevar bendición. Qué terrible. Hoy no tiene usted que correr lejos para hermanos consultar brujería. Ya les imaginas hacerlo. Que ustedes echan una moneda y quieren saber su nombre. O no van lejos en el puro celular, hermano. Miren qué terrible. Entonces ahí estoy viendo, mis hermanos, en qué has convertido tu casa. En un lugar donde tú te revelas, pero tu esposa también se revela, tus hijos también tienen rebelión en su corazón. En lugar de ser temeroso de Dios, y la mamá brinca, la iglesia, los hijos gritan y los nietos hacen también. Terrible. Quiere decir que convierte en su casa. ¿En qué la convierte? Buena. Porque se han dejado robar los privilegios, las bendiciones, la consagración, la santidad, la entrega, la búsqueda, las virtudes, la palabra. Se la han dejado robar, hermano, y han convertido su casa en una casa de rebelión. Es tremendo vivir una vida así, porque entonces Dios ya no se va a manifestar a esa casa. Y no vaya a llegar usted como muy espiritual. Sí, Señor, ahora yo soy el gran siervo, la gran sierva. Trae fuego. Para destruirlo, para destruirlo. Porque si es casa de rebelión y no se unían ante Dios, no va a haber presencia de Dios en esa casa. Fíjese que hasta eso hay que tener cuidado. Donde duerme uno, en la casa de quién. Por eso cuando llego a una casa, si no la conozco, lo primero que hago es santifíquese. Algo donde el mundo y toda la malicia purifica el ambiente. ¿Por qué, hermano? Pues si no media mañana usted va a cortarlo. ¿Y por qué, hermano? Porque se metió a un lugar de rebelión, no a un lugar de gente consagrada, que tal vez va y se va a sentar a la mesa y el que le invitó a casa en su casa dice: ¿y usted cómo ve a los pastores? ¿Y cómo ve usted sobre el diezmo? Es lo primero que le toca, porque están en rebelión. ¿Verdad que eso ya no existe en la Biblia? Y si usted es otro de rebelión también, usted dice: ay, no, como que nos entendemos, ¿verdad? Como que ya casi me dice hay química entre nosotros, ¿verdad? ¡Qué terrible, hermano! Y todo no queda, porque no hay temor de Dios en sus ojos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Señor? Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nuestra casa, ten misericordia de nuestros hijos y perdona nuestra rebelión y nuestro pecado. Amén. Hermanos, mire, lo que yo le estoy compartiendo está cortito con todo lo que estoy viviendo. De veras, está cortito, porque, hermanos, hay muchas cosas aquí en la palabra con respecto a la forma de buscar a Dios y de que queremos tener una casa bendecida. Miren, la casa de Acab y Jezabel era una casa de brujería, de idolatría, de brujería y de asesinato. Entonces, ahora aquí vamos al punto de la Biblia, hermanos. Como que yo le dije: hermanos, ya viene Navidad, y que usted diga: vamos, y vamos a hacer que tengan regalos, y va a haber cena de Navidad, y no va a haber cena de nada. Eso es practicar idolatría, hermano. Es practicar idolatría.
Y los pastores están practicando idolatría dentro de la iglesia, dentro de la casa del Señor y dentro de sus propias casas. Se mofan diciendo que tienen 2 árboles. Entonces, hermanos, miren, es terrible porque quien habla de esa forma trae un espíritu de Jezabel en su vida, de que está dando fuerte a lo verdadero por causa del engaño en el cual ha caído y en el cual ha metido a su propia familia. Entonces, aquí es donde nosotros debemos de entender, hermanos, que una de las cosas que el Señor hace es que trae juicio a aquellas casas donde hay idolatría, donde hay asesinato y donde hay brujería. ¿Qué le pasó a Jezabel, hermano? Mire, aquí dice la Biblia, 2 Reyes 9:7 y 9:8: herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel, y perecerá toda la casa de Acab. Quiere decir que hay casas donde ya no puede haber redención. Mire qué tremendo. Casas donde ya no puede haber rescate. ¿Por qué causa? Porque practicaron idolatría, practicaron asesinato y practicaron, hermanos, brujería. Quiere decir que son pecados que usted no los vea así superficiales o decir, no, la idolatría es un pecado gravísimo, hermanos, porque trae mucha destrucción y mucha maldad. Observe nada más las colonias, los pueblos donde se celebran los santos, hermanos. Las borracheras que se ponen, hay muertes, hay golpizas, hay pleitos, hay adulterios, infidelidades, hermanos, hay situaciones muy feas por causa de la idolatría. Entonces, el Señor, ¿qué hace con esas casas? No, ya podríamos decir que lo que determina a Dios es juicio. Y no hay redención ni rescate. Hay casas que podían ser rescatadas, hermanos. En los tiempos pasados, si una casa tenía lepra, el sacerdote iba a supervisar. Y si la casa era una casa que se podía rescatar, le decían de la casa, salte de la casa, saca todas las cosas para que no se contamine. Porque, hermano, pues la mesa se contamina, la silla se contamina. Oiga, qué tremendo. Todo lo que tenía que sacarlo para que no se contaminara. Y entonces el sacerdote daba una orden de que limpiaran la casa y que la rasparan, y volvía a entrar para supervisar la casa. Y si la casa él veía que ya no tenía hongo de lepra, hermano, él decía ya puede ser habitada. Pero si el hongo resurgía, entonces él decía saquen todo. Y si revisaba que el hongo estaba creciendo, decía esa casa tiene que ser destruida. No podría ya ser rescatada. Entonces podríamos decir el caso de la casa de acá. No pudo darse rescate por la casa. Tuvo que ser destruida porque su pecado era grave. Entonces, miren, hermanos, una de las cosas que nosotros debemos de darle gracias a Dios es que ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Y nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha purificado, nos ha santificado para la gloria de su nombre, para que seamos una casa bendecida por el Señor, no una casa la cual tiene que ser destruida y sin oportunidad. Entonces, es importante que observemos esto en la palabra. Casas contaminadas por enfermedades. Oiga, hermano, llegar al punto de decir casas contaminadas por enfermedades. Génesis 12:17: mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Mire, hermano, casas contaminadas con enfermedades por causa de su pecado, por causa de su desobediencia. La casa de Usías, casa con lepra, casa contaminada con enfermedad. 2 Crónicas 26:19. Bueno, casas contaminadas por inmoralidad sexual, hermanos. Mire qué tremendo. Casas contaminadas por inmoralidad sexual. Levítico 18:6-9. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Hermanos, hemos llegado a un tiempo tan difícil donde las leyes se han corrompido, pero son diabólicas realmente.
Mire, ya en Europa, ya hay algunos países de Europa, hermano, donde ya se aprobó la ley donde se puede casar un hermano con su hermana. El papá ya se puede casar con una hija. No en todos los países de Europa, pero sí hay algunos donde ya se aprobó esa ley. Ya solo falta que apruebe la ley de que el hijo se pueda casar con la hermana. No es una aberración, es terrible que eso llegara a pasar. Y puede llegar a pasar porque nuestra amiga es demoniada. Dice la Biblia que llegaría el tiempo en que el hombre a lo malo lo llamaría bueno y a lo bueno lo llamaría malo. Entonces, mire qué tremendo. Entonces, hablando, hermanos, de que no contaminar la casa con inmoralidad sexual es tremendo, pero hay casos, hermanos, donde a veces yo les he dicho, hermano, no se puede casar con su pariente muy cercano. ¿Se imagina si es el primo hermano de su papá, cómo se va a casar con él? ¿O se imagina si es su primo hermano, cómo se va a casar con él? ¿O si es su hermano? ¡Hombre! Hermanos, como hay unos casos que uno dice, Dios mío, lo que está pasando en esa casa. Ni se lo cuento, pero son casos espantosos. Porque la muchacha salió embarazada de su hermano. ¿Se imagina qué casos tan terribles? ¿Y todo por qué? Porque llevaron inmoralidad sexual a la casa. Te cae entrar la inmoralidad sexual a la casa. Por eso, hermanos, mire, cuando yo llegué aquí a la colonia, hermanos, dormían hasta 20 en un solo lugar. Yo decía, eso no puede ser, hermano. Ustedes tienen que tener su recámara aparte. No pueden estar durmiendo con sus hijos ya jóvenes, juntos, todos. No puede ser eso. Deben de ser cuidadosos. Pero muchas veces cuando no hay temor de Dios, no se cuida la casa. Y por eso hay casas que no se pudieron rescatar. Casas contaminadas por la mentira. Ay, hermano, es una mentirita blanca, hermano. Yo no sabía que habían blancas, ni azules, ni verdes, hermano. Yo lo que sé es que es mentira. Es mentira. Y el que miente mucho está contaminando su vida y está llevando la mentira a su casa. Y aquí vemos un ejemplo, hermanos, cuando se ofrenda con mentira. Mira qué tremendo. Hechos 5:1 al 3. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Miren, hermano, mucha gente dice ay, hombre, pero nosotros, nuestro cuerpo, ¿cómo lo llama Dios? ¿Qué es qué? Es casa. Es morada del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno miente, lo está haciendo delante del Espíritu Santo. Por eso Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué mentiste? Y a su mujer le dice: ¿por qué consentiste, Zafira, en mentir con tu esposo? Si lo que tenías era tuyo, te lo podías quedar todo. Ustedes no mintieron a los hombres, sino a Dios. Si la heredad era tuya, te la podías quedar toda. ¿Por qué sustrajiste de ella y mentiste? Miren, hermano, la forma de mentir cuando se le va a dar algo así. Qué tremendo, ¿verdad? Y esa mentira se lleva para la casa. Después en la casa miente el papá, miente el hijo, miente la esposa, miente todo. Son como allá y el cierre, hermano, dijeran solo el chucho y el gato que mintieron. Porque no nos dejaron hablar. Entonces, mire, hermano, qué tremendo es esto. Las contaminaciones que llegan a la casa cuando uno no vela por su casa, cuando uno no vela por vivir bendecido,
Cuando uno no vela por honrar a Dios con su casa, hermano, que todos tuviéramos ese sentir de Josué. Casas contaminadas por el orgullo, hermano. Cuando el rey Nabucodonosor dijo: esta es la gran Babilonia que yo he construido con la fuerza de mi majestad. Qué tremendo. Y desde ese momento lo mandaron a vivir como animal, y a comer como animal, y a dormir como animal, sin refugio de casa. Hasta que reconoció que Dios es el que tiene el poder en los cielos y en la tierra. Fue restaurado. Entonces, mire, una de las cosas que nosotros debemos de entender es que dentro de todo debe de haber restauración en nuestra casa. Si cometimos faltas y hay oportunidad para la restauración, pidámosle a Dios que nuestra casa sea restaurada. Entonces, miren, hermanos, esto es importante. Ya el tiempo se me cumplió. Mire, voy con 44 segundos ahorita, ya pasadito, pero no es mucho, ¿verdad? Pero mire, Jesús llegó a la casa ¿de quién dice aquí la Biblia? De Zaqueo. Dijo: Zaqueo, bájate de ahí, porque me ha llegado la salvación a tu casa. Me está diciendo que tenía oportunidad de que su casa se restaurara. Y cuando el Zaqueo fue restaurado, hermano, ¿qué dijo? Se dieron los frutos de arrepentimiento, hermano. Si alguien es defraudado en algo, se lo devuelvo 4 veces más. Mire qué bonito, hermano. Cuando él agradeció al Señor que salvara su casa, que le dieron oportunidad de salvación a su casa, pero también de ser restaurada. Ahí se vio la restauración rápido, porque se vio el fruto de arrepentimiento. La casa del carcelero de Filipos, hermano, Hechos 16, 31 al 33. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, dice, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Mire, eso es cuando Dios restaura una casa, hermano. El hombre reconoció sus pecados, sus faltas, y recibió la palabra él con toda su casa esa noche. ¿Qué mentalidad la que tenía? Esperen, voy a llamar a mis hijos, esperen, voy a llamar a mi esposa, esperen, voy a llamar a mi familia, para que todos recibamos la palabra del Señor. Entonces fueron salvos toda su casa. Y después que fueron bautizados todos. Así es como el Señor restaura las casas, recordando el pecado por la oportunidad de ser restaurado. Como Jezabel y Acab ya no tuvieron oportunidad para restauración. Entonces, hermanos, es tan bonito que entendamos eso. La casa de Cornelio, Hechos 10, hermano. Cornelio era un hombre temeroso de Dios y que hacía ofrendas, limosnas, dice la Biblia, y ofrendas. Pero dice que Dios le habló, le dijo: tus ofrendas y tus limosnas han subido hasta Dios. Llegó el momento, hermano, que él y su familia también fueron restaurados. Pues así, hermano, yo quiero terminar hoy diciendo: el Señor quiere restaurar su casa. Todavía hay oportunidad de restaurar su casa, hermano. Todavía hay tiempo, gracias a Dios, pero el tiempo está apresurado. No desaprovechemos la oportunidad y el tiempo que cada día el Señor nos da. Mira, hoy póngase de pie y venga aquí y dígale al Señor: Señor, yo quiero que me perdones en todo lo que en mi casa se enfermó, es causa mía.